El primero que va a exponer va a ser Mario González. Queremos compartir brevemente un poco de su itinerario y de lo que él nos va a presentar. El título de su exposición es La teología como ciencia en relaciones, límites y desafíos para el diálogo interdisciplinario actual. Les cuento que Mario es doctorando en Teología Sistemática por la Universidad Loyola de España. Es magíster en Teología con especialización en Teología Dogmática por la Universidad Católica Argentina. El título de su tesis fue La dimensión integradora de la neumatología en la obra El espíritu de la vida de Jürgen Moltmann. También es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. Es bachiller en Teología por la UCA. Es profesor en Teología y Filosofía por esta casa, por el seminario. Es docente de nivel superior en diversas materias del campo de la teología, de la filosofía y social en diferentes carreras del Seminario Internacional aquí. Es docente de nivel superior en diversas materias de las carreras de Tecnicatura Superior en Orientador Familiar y Tecnicatura Superior en Trabajo Social del Instituto Superior de Formación Integral. Es pastor bautista y docente en la World Mission University. Así que, Mario, adelante. Bueno, muy bien. Como dijo Gustavo, el título de la ponencia es La teología como ciencia en relaciones, límites y desafíos para el diálogo interdisciplinario actual. En el discurso de apertura del año académico 2010 de la Facultad de Teología de la UCA, el doctor Fernando Ortega realizaba una afirmación que será motivadora para el tema que nos convoca. Haciendo referencia al rol de la teología, escribía: si la teología quiere ofrecer un servicio de pensamiento a una humanidad que parece atravesar una crisis sin precedentes y que lo hace en la errancia, la incertidumbre y la penuria espiritual, entonces la teología podría hacerlo como servidora de ese nuevo paradigma, el simbólico, entrando en un dinamismo de comunión relacional que ayuda a pensar de otro modo, concretamente a pensar con el otro, junto a otros, es decir, a pensar en diálogo interdisciplinariamente, desde lo que ella es propiamente como ciencia de Dios. A partir de esta cita queremos proponer algunas reflexiones y desafíos que, en el marco del lanzamiento de nuestra revista, sirvan como provocaciones para iniciar un camino de diálogo interdisciplinario que eviten el concordismo por un lado y el desencuentro por otro. Nuestra mirada se posará sobre la teología desde la perspectiva sistemática, como una invitación a reflexionar sobre sí misma en aquello que le compete como responsabilidad por algunos compartimentos estancos que desembocan en posiciones fundamentalistas y que provoca desencuentros infructuosos. El objetivo, pues, de estas breves palabras es señalizar algunos escollos en nuestros cuadernos de bitácora como ayuda para transitar mejor la ruta del diálogo. Algunas indicaciones reúnen ideas nacidas de lecturas y otras surgen de nuestra inquietud personal, muchas de las cuales recogen interpelaciones de nuestros estudiantes suscitadas en nuestras aulas. Una y otras habrá que recibirla como simple notas a nivel programático, conscientes del peligro de banalización que acecha al pretender reducir en un breve espacio de unos renglones cuestiones tan complejas. Para tal fin, seguiremos este orden. En primer lugar, haremos un sucinto recorrido por el surgimiento histórico de la teología como ciencia y su vinculación con la filosofía. En un segundo momento, indicaremos algunos puntos de vista parcializados que han obstaculizado el diálogo interdisciplinario de la teología, para luego evaluar algunos desafíos por delante. 1. Surgimiento histórico de la teología como ciencia. El uso del término teología en sentido estricto, como doctrina sobre Dios, se remonta como máximo a los comienzos del siglo III. Fue usado por Clemente de Alejandría. El concepto usado aquí procede de la filosofía, precisamente de Aristóteles, como ciencia de las cosas divinas o inmateriales. Así, hasta la Edad Media, la doctrina cristiana, por influjo de Agustín, se había entendido como sapiencia para distinguirla de la ciencia. La ciencia, sostenía Agustín en su obra sobre la Trinidad, deben ocuparse de las cosas materiales, mientras que la sabiduría se dirige a lo eterno, a saber, a Dios como bien supremo. No obstante,
ciencia y sabiduría no deben excluirse entre sí, porque aquella puede conducir a la sabiduría si está ordenada al bien supremo. Este planteamiento se basa en la encarnación del Verbo eterno de Dios. Por la encarnación, Cristo es para nosotros no solo la suma de la sabiduría, sino también de las ciencias. En efecto, la ciencia no queda excluida de la doctrina cristiana, dado que esta considera a Dios no solo en su eternidad, sino también en su encarnación. A partir de la escolástica del siglo XII, sobre todo a través de Boecio, y luego en el siglo XIII, coincidiendo con la aparición de las primeras universidades, se impuso un uso generalizado del término teología en el contexto de las facultades teológicas. En este marco, la sacra doctrina tenía que legitimarse ahora como ciencia según los criterios desarrollados por Aristóteles, es decir, como sistema de deducciones lógicas a partir de los primeros principios. A pesar de todo, la cuestión de la cientificidad de la teología seguía siendo un problema, porque los axiomas o reglas teológicas se tomaban de la tradición o conciencia cristiana de la Iglesia. Con lo dicho hasta aquí, podemos vislumbrar que la historia del concepto teología en el cristianismo es, por sí misma, una prueba de la estrecha vinculación del pensamiento cristiano con la filosofía. Según Wolf Pannenberg, 1981, fue sobre esta base que los pensadores, a partir del siglo II, buscaron presentar la verdad universal del lenguaje cristiano. Este mismo interés, es decir, la difusión de la verdad del cristianismo en el ámbito de la conciencia universal, vuelve a acentuarse en el siglo XIII en el problema de la cientificidad de la teología y el derecho a tener un puesto en la universidad dentro del círculo de las ciencias. No es nuestra intención reconstruir, a partir de esta observación, la larga historia de la disputa acerca de la legítima distinción entre filosofía, teología y las demás ciencias, que se ha transformado progresivamente en una separación dramática. Pero es necesario decir que la cuestión permanece abierta también hoy y toca el tema de esta intervención respecto de la búsqueda de un diálogo teológico interdisciplinario. Es en este marco que cabe la pregunta sobre la manera de hacer teología hoy en nuestro contexto. ¿Cómo comprometerse con mansedumbre y respeto en esta aventura que 1 Pedro 3:15 llama dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza? Pues bien, según Agustín, dar cuenta de la esperanza que está en vosotros se refiere también a la fe. Dar razón de la esperanza, afirmó el profesor Vergaben, 2013, es abrir el pensamiento humano a la inteligencia de la fe. Es mostrar que la fe misma es un proyecto de inteligencia de la verdad. Es decir, en un discurso razonable, logos, lo que creemos. Porque como ha mencionado Tomás de Aquino, cuando se tiene una voluntad pronta a creer, se ama la verdad que se cree y se reflexiona seriamente sobre ella y se acogen todas las razones que se pueden encontrar para eso. Ahora bien, esta racionalidad de la fe se enraiza en lo vivido del mundo. Por lo tanto, se trata de una inteligencia de la fe elaborada en un proceso de vida y de comunicación que tiene en cuenta los lugares en los que la fe es vivida, transmitida, enseñada y manifestada. Es una fe que se actualiza constantemente de acuerdo con los desafíos del presente en una búsqueda humana de la verdad. Sin embargo, esta empresa no puede tener éxito sino en la medida que la teología dialoga con todas las ciencias que tienen como objetivo la búsqueda de la verdad. Y para conocer la verdad, es necesario tener confianza en el testimonio de la verdad que los otros nos presentan. Si lo anteriormente expresado es cierto, tendremos que poner en evidencia los obstáculos que impiden la apertura de la teología al diálogo con otros discursos, por un lado, y asumir los desafíos que nos presentan la búsqueda de dicho diálogo, por otra. ¿Cuáles son esos límites y desafíos? Inspirado en el teólogo Michael Moore, 2013, aventuramos algunas respuestas. 2. Límites y desafíos para el diálogo teológico interdisciplinario. 1. Ante todo,
y a la par que confirmamos la urgencia de un diálogo interdisciplinario, la primera constatación que podemos realizar es que en nuestro ambiente evangélico en general y en nuestro seminario en particular, ese desafío reconoce solo antecedentes como balbuceos. Es poco lo que se ha realizado con relación a nuestros 110 años de historia. A nuestro juicio, una de las causales de mayor peso obedece a una herencia histórica que ha visto con cierta desconfianza los saberes de otras disciplinas como portadoras de verdad. Estas actitudes nos han llevado a que nuestro conocimiento sea muy escaso en lo tocante a otras ciencias. Nos referimos a un conocimiento que nos habilite a una búsqueda común con el debido rigor y honestidad intelectual, sin los cuales corremos el riesgo de caer en fundamentalismos infructuosos. Considero que el desafío debemos asumirlo con valentía, pero también con realismo, intentando pequeños pasos, como el esfuerzo que significa este lanzamiento de nuestra revista interdisciplinaria de teología. Esto exige, en primer lugar, es decir, antes de opinar, una escucha atenta, humilde y desprejuiciada de esos saberes, lugares y contextos que antiguamente se consideraban distantes, seculares e inapropiados respecto de las fuentes primarias de revelación. 2. Una segunda dificultad para el diálogo surge del lugar de la reflexión teológica en nuestro ambiente, relativo tanto a su producción como a su enseñanza. La teología posee una dimensión eclesial, en cuanto es el saber de la fe transmitida y vivida. Es por esta razón que a veces peca de caer en cierta autorreferencialidad. En nuestro contexto evangélico, la teología se desarrolla en seminarios, institutos o escuelas de formación de las mismas iglesias con escasísimos o nulo contacto entre sí y otras facultades. Y una teología en la iglesia y para la iglesia que quiera salir a dialogar con otros ámbitos académicos y culturales, difícilmente encontrará interlocutores interesados. No habrá que prestar más atención y dejarse interpelar por esos otros saberes y discursos que, desde allí, luego proponer humildemente sus aportes desde la fe, porque, a contramano de lo que algunos pretenden, desde la fe no solo no tenemos toda la respuesta, sino que tampoco tenemos todas las preguntas. 3. En la misma línea, y acorde con los enfoques holísticos muy en boga en las diversas disciplinas académicas, se presenta a la teología el desafío de recuperar su dimensión integral en la búsqueda de la verdad, que adhiera a una visión orgánica del saber que conjugue, respetando sus autonomías, el saber científico, el filosófico, el teológico por una parte, y lo teórico y lo práctico por otra. Propósito legitimado, dado que tanto las ciencias naturales como las ciencias humanas hablan de un mismo mundo, de la única realidad, aunque en sus miradas puedan reconocerse diferentes niveles de profundidad y dimensiones. 4. En relación con los lugares desde donde se piensa la fe, es pertinente destacar el lugar teológico social desde donde se debe realizar el diálogo, porque es el contexto social el que condiciona tanto la selección de temas como su grado de importancia, las motivaciones y el abordaje hermenéutico en la agenda teológica interdisciplinaria. En tal sentido, y desde nuestra realidad argentina y latinoamericana, es pertinente preguntarnos qué cuestiones nos resultan urgentes y requieren un abordaje mancomunado entre diversos discursos, porque es evidente que temas como la vulnerabilidad de la vida, la falta de justicia, la incertidumbre por el futuro, la inestabilidad política y económica, la violencia, el daño ecológico, etc., adquieren una coloración particular en nuestro contexto. Creo que en el diálogo interdisciplinario, la teología gana en la inculturación de la fe, que no es otra cosa que la contextualización del Evangelio. Debido a la misión del mismo Cristo y el carácter universal de su mensaje de salvación, en el diálogo con otros discursos, la teología puede volver a decir, en una situación histórica diversa a la de la formulación anterior, un mensaje pertinente que involucra la identidad de la Iglesia en su contexto.
la teología vuelve a decir, aclarando sentido, estableciendo consecuencias y mostrando el impacto vital de las verdades de fe. Y habiendo señalado algunos límites y propuesto algunas vías que pueden ayudar a la teología al diálogo interdisciplinario, cerramos esta línea con un iluminado párrafo de Juan Pablo Espinosa Arce, 2018, que reivindica la importancia de un discurso de fe que dialoga con otros. Si el ser humano está configurado esencialmente por el signo del lenguaje y de la capacidad para encontrarse con otros a través del diálogo, a partir de la fe en la revelación comprendemos que Dios ha sido el que ha creado al ser humano como capacitado para encontrarse y dialogar con otros, consigo mismo y con el Creador. Con ello, afirmamos que la razón última de la presencia del diálogo como condición de posibilidad de una cultura del encuentro está en el hecho de que Dios mismo ha entablado el diálogo de salvación con la humanidad. Así, para el cristianismo, la forma paradigmática de una cultura del encuentro está en el encuentro originario entre Dios y el ser humano. Muchas gracias.